Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. Para el video de hoy me van a estar acompañando a planear conmigo el mes de enero y en esta ocasión voy a estar usando algunos productos que me fueron enviados de Notebook Therapy. En realidad es de su lanzamiento de su Lucky Bag de este año, que ya les estaré platicando en un próximo video que les vaya a subir, porque les grabé el unboxing de esa cajita y realmente estoy muy emocionada de compartirles lo que me llegó, así que espérenlo muy pronto. Básicamente esta temática será inspirada en su Lucky Bag, así que tiene muchas vibras mágicas, de fantasía, rosas, así que voy a comenzar trazando esta ventana para mi portada. Esta idea me recuerda al mes de septiembre, que hice una muy similar y fue una de mis favoritas, así que me emociona volver a inspirarme en esa portada. Entonces estuve pintando el marco de la ventana y con mucho cuidado voy a recortar los espacios de la ventana para que se pueda ver la otra hoja. Sé que esto puede ser algo tedioso, pero el resultado es muy bueno ya que le da ese toque diferente a nuestra portada. Una vez que terminé de recortar los espacios voy a decorar mi hoja, así que usé este color azul de los plumones de Crayola. Hace un buen de tiempo que no los usaba y de hecho ya se está secando y lo más seguro es que este mes sea de sus últimos trazos, así que usé ese color para hacer un marco con algunos detalles en toda mi hoja. Con ese mismo color estaré escribiendo mi título del mes en caligrafía, pero también agregándole algunos detalles en la parte del inicio y final. Voy a estar usando esta cinta que tiene diseños de flores y mariposas. Esto es algo opcional, ustedes pueden pintarlos o hasta imprimir algunos con sus diseños y colores favoritos. Este en particular me gustó mucho porque siento que hace un contraste muy bonito con el color azul. De hecho, la gama de colores es algo muy diferente a lo que usualmente uso, o al menos esas tonalidades, así que realmente estoy muy satisfecha con la combinación de colores. Así que estuve un buen rato en esta parte porque no sabía cómo acomodarlo, hasta que en un punto lo sentí saturado y estuve quitando, pegando hasta que me convenciera la organización de las flores y mariposas. Voy a estar usando esta paleta de acuarelas que ya les había mostrado en el haul de papelería de Stationery Pal para darle algunos detalles a la portada que tengo que admitir que me ha encantado y lo más seguro es que sea un nuevo favorito de este año. Para la hoja de inspiración voy a estar escribiendo una frase que venía dentro de una libreta de Notebook Therapy. De ahí saco muchas frases de inspiración porque realmente me gustan mucho y de hecho es de su Lucky Bag. En verdad ya quiero que vean ese video porque siento que les estoy haciendo muchos spoilers. Una vez que terminé de escribir mi frase voy a pintar unas pequeñas nubes en la parte de arriba y con este hermoso color azul que creo que nunca lo había usado voy a hacer un pequeño lago en el cual voy a poner este sticker de un cisne que le da un toque muy hermoso a esta página, pero también puse otros stickers para decorarlo y como detalles finales puse algunos destellos en color dorado y esta cinta en las esquinas. Eso sería todo para esta parte y voy a pasar a la siguiente hoja de mi portada, que esta sería la segunda parte de la portada, e iniciaré pintando igual un lago, estanque, no sé cómo decirle, pero dejando un espacio en medio que sería el reflejo de la luz de nuestra luna. Creo que esta portada será una de mis favoritas, es un diseño muy diferente pero manteniendo ese estilo mío, así que estoy muy feliz con el resultado. Con el otro color azul hice algunos doodles de plantitas, pero únicamente en las esquinas de mis hojas. Y ahora sí, viene una de mis partes favoritas, que es pintar mi luna, y para ello estaré usando la paleta de acuarelas y tengo que admitir que disfruté mucho hacer esta parte. El resultado me encantó, ya lo he dicho muchas veces, pero es que estoy que no lo supero. El color dorado le da un toque muy elegante y hace que resalte demasiado. Con la misma paleta de acuarelas usé un tonito más claro para hacer el reflejo de la luna. También puse más stickers de estrellas y otro pequeño cisne a un costado de la luna. Y finalmente puse un sello que casi no se ve, pero le da un toque muy bonito. Ahora, como un detalle extra y realmente es un paso opcional, yo estaré usando esta hoja con un efecto aurora para simular los cristales de mi ventana. Como les dije, este es muy opcional y si se lo preguntan, esta hoja venía en una caja de suscripción mensual de Zenpop. Ya he hablado de ellos en anteriores videos, pero les voy a estar dejando información en la descripción de este video por si quieres echarle un vistazo. Básicamente lo puse en la parte de atrás de mi hoja y con esta cinta con diseño de flores lo puse para que no se vea la división de las hojas. De hecho, sí o sí tengo que hacerlo para mi art journal porque le da un toque muy bonito.
Este sería el resultado de la portada. En verdad no me voy a cansar de decirles que está siendo una de mis favoritas. Tiene ese toque mágico y elegante que hace que no pueda dejar de verlo, y en verdad espero que te guste y te sirva de inspiración porque a mí me ha encantado. Voy a pasar a la siguiente hoja en el cual voy a estar haciendo mi calendario, y como siempre ya he recortado mi hoja y colocaré esta hermosa cinta de Notebook Therapy para que se note la división. Aquí no sé qué pasó realmente, pero dejé de grabar una buena sección del video, así que las voy a poner al corriente. Lo primero que hice fue hacer mi título con un color rosa, pero lo delineé con un color rojo. También inicié trazando mi calendario. Para el espacio donde van los títulos usé un color azul turquesa, y para los espacios de los días hice una combinación de dos colores, que es el azul bajito y el morado. En esta ocasión lo quise hacer un poco diferente porque me ando adaptando al tamaño de mi nueva libreta. Este tamaño de libreta es un poco más chica a la que usualmente uso, que es una A5, entonces ando un poco perdida en mis medidas, pero también eso es bueno porque pude variar un poco el diseño. En esta ocasión no hice mi mood tracker en el mismo calendario porque ando descansando un poco de eso, así que en la parte de abajo puse una sección para eventos o citas del mes, que sí tengo algunas cosas por hacer, así que en esta sección las iré colocando. Les digo que andaba un poco distraída y otra vez no grabé otra sección del video, pero básicamente solo decoré mi hoja con los mismos stickers que usé para la portada, y por último voy a estar trazando los días de la semana en mi calendario. Voy a pasar a la siguiente hoja y comenzaré colocando esta cinta a lo largo de mi hoja. En esta ocasión voy a estar dejando un espacio para mi habit tracker, entonces voy a trazar 4 mini calendarios que, como pueden ver, no tienen fecha, pero es porque lo hice en el espacio donde igual puedo ver el calendario grande, entonces no es tan necesario. En el otro espacio de la hoja voy a hacer un recuadro. No es algo que haga habitualmente, pero para este mes haré una sección de pagos porque tengo algunos pendientes, entonces no quiero que se me pasen las fechas y en específico los montos, entonces voy a estar usando esta sección este mes. Para mis títulos voy a estar haciendo esta idea que me gustó mucho, y es escribir la primera letra en un cuadro como si fuera de los cuentos. Esto lo hice tanto para mi brain dump como para mi habit tracker. Como siempre les digo, esta parte siempre la decoro un poco más sencilla, pero también quise usar este sello de madera para decorar la parte de abajo e hice un pequeño marco para esta sección. Así quedarían estas hojas, y voy a continuar a la última, que es la de mi planeación semanal. Esta vez quise hacerlo un poco diferente y lo primero que hice fue decorar con estas cintas, pero respetando el espacio de mi recuadro. Lo mismo para el título, solo que lo hice en una hoja aparte y voy a recortarlo para que se vea ese espacio en la primera cinta. Antes de trazar mis recuadros voy a estar dejando un pequeño espacio para una to-do list que es muy necesaria. Voy a estar usando este bolígrafo en color amarillo mostaza. No les mentiré, pero sí batallé un poco usando este bolígrafo porque tuve que pasarlo varias veces ya que su tinta no estaba tan fluida. No me molesta, pero sí quería mencionarlo. También puse otro espacio, pero para algunas notas de la siguiente semana. Después de eso empezaré a pintar mis cuadros con este color beige. Ya para decorar usé los mismos stickers y washi tapes para los espacios vacíos. Tengo que admitir que estos stickers en verdad son muy bonitos y útiles. De hecho también vienen otros como días de la semana y hasta los números, que son los que utilicé para los recuadros. Y como les estuve mencionando al principio de este video, toda esta papelería es de su Lucky Bag de Notebook Therapy, que ya se los estaré mostrando más a detalle en el próximo video, y prometo no demorarme tanto en editarlo y subirlo lo más pronto posible para que ustedes puedan verlo. Por último voy a estar escribiendo los días de la semana en los recuadros, y también hice un margen con el bolígrafo dorado en toda la hoja. Y listo, así quedaría mi primera planeación del mes de enero. Este sería el resultado final de mi bullet journal del mes de enero. Como les mencioné a lo largo de todo este video, el resultado me ha encantado y ha sido uno de mis favoritos. La gama de colores que usé es algo muy inusual en mí y sin embargo me gustó muchísimo. Hacen una buena combinación todos los colores y la portada en verdad fue una de mis partes favoritas. Así que espero que lo hayas disfrutado así como yo y te sirva de inspiración para que inicies también el tuyo. En caso que lo hagas y quieras compartírmelo, por favor etiquétame en mi Instagram para que pueda echarle un vistazo, que eso me gustaría muchísimo. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en un nuevo video. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.